Buenas tardes. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta tercera jornada del Mazapán Noir, Festival de la Novela Negra en nuestra ciudad de Toledo. Una nueva tarde de la 36ª de esta semana, dedicada a este género literario, en esta nueva entrega de Mazapán Noir, que está organizado, como todos conocemos, por la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en colaboración con la librería Taiga, su club de lectura de novela negra, y que cuenta con el patrocinio de Mazapanes Telefónicos. Esta tarde tenemos la suerte de contar con tres escritores y un coordinador, tres escritores y escritoras y un coordinador, que nos van a hablar sobre su especialidad, que es la novela de género negro, y sobre la situación actual. Ellos son personas de nuestro entorno, conocidos de esta casa, que les doy la bienvenida y, una vez más, bienvenidos a esta su casa. Todos creo que los conocemos todos, pero para aquellos que no, son Enrique Galindo, Maite González Mozos, Joaquín García Garijo, que va a hacer las funciones de coordinador, y a mi lado está Santiago Sastre. Dos pinceladas sobre su currículo, porque creo ya que todos los conocemos, pero bueno, también recordar lo que se hace. Enrique Galindo es psicólogo, pintor y escritor y fue miembro fundador del Grupo Literario Arrendajos. Es autor de numerosas novelas, libros de relato y poemarios que, por supuesto, lo han hecho merecedor de numerosos reconocimientos, entre los que se encuentra el premio Gabriel Miró y el Unicaja. Y recientemente estábamos comentando que ha presentado su último libro titulado La Mesa de la Vida, un manual contra el sufrimiento y la desesperanza, que tengo la suerte de poder anunciaros que se presentará en esta biblioteca dentro de poquitos días. A su lado está Maite González Mozos, que es cofundadora también del Grupo Arrendajos. Es diseñadora, pintora, museóloga, pero querría destacar su tarea como escritora, en este caso especializada en una técnica para mí muy difícil, como es el del microrrelato. Esta faceta le ha proporcionado numerosos reconocimientos y premios y también es delegada de la Asociación de Escritores de Madrid en Toledo, y es una tarea que compagina con su colaboración en prensa, con el comisariado de exposiciones y su labor como docente en talleres de narrativa, y tengo que decir que coordina uno de los clubes de lectura también de esta biblioteca. Como ponente también figura Santiago Sastre, que además de doctor en Derecho y profesor, también queremos destacar su faceta literaria. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que quiero destacar dos títulos que han sido también presentados en otras sesiones de Mazapán Noir, como es Tijeras cortadas y Bolo feroz, que tienen aquí a su disposición por si alguien quiere adquirirlos. También es autor dentro del mundo de la novela negra, de Mazapán Amargo y de La última sombra de Greco, que ha escrito en colaboración con Joaquín García Garijo, que va también presente en la mesa y que va a actuar como coordinador. Joaquín García Garijo, por último, señala que es especialista en el género negro, coordina el Club de Novela Negra de Taiga, organizador de este evento, y que ha publicado las dos novelas que antes hemos mencionado en colaboración con Santiago Sastre, La última sombra de Greco y Mazapán Amargo. Esto como presentación. Creo que es hora de ceder la palabra al coordinador, que es el que va a moderar el debate, con lo cual, pues... ¿Esto se oye? Sí, se oye, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por asistir a esta sesión local, puesto que somos todos gente de aquí, de la ciudad. Y sin más, me gustaría, contar un poco cuál es la idea de la sesión local. Al ser tres escritores, el problema más gordo que tienen es que todo el mundo, los tres quieren hablar durante todo el tiempo. Entonces, yo lo único que voy a hacer es aplacar esas ansias de hablar de los escritores. Y con dos premisas, que es la que yo quiero que desarrollen. Una, que a mí me atrae, es que la ciudad como un personaje literario, es decir, ¿qué piensan ellos de Toledo como personaje literario? Una novela, un relato, incluso en artículos periodísticos, la ciudad cobra protagonismo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo entienden ellos o qué entienden que es escribir no novela negra, que eso sea muy difícil de definir, pero bueno, novela policial, novela de intriga, novela negra, guión policial? Bueno, pues vamos a empezar por el orden de aparición en la mesa, con lo cual, si les parece, vamos a hacer una primera ronda. Bueno, ¿qué queréis comentar sobre estas dos premisas? Y empezamos por Enrique. Ya no voy a repetir los premios y los doctorados ni cosas así. A mí los currículums cada día me aburren más. Eso ya es una cuestión mía. Yo ya prefiero decir, aquí Joaquín García persona, así, sin más.
Entonces, bueno, vamos a empezar por Enrique, si te parece. Lo único que me vais a permitir, cuando me parezca oportuno, yo soy el que modelo el corto. Y entonces, Un minuto. Eso es. Gracias, me parece bien que no te gusten los currículos. Entre otras cosas, no soy doctor. Yo tampoco. Y no me gusta el doctorado. Me parece que si me considero psicólogo y escritor, con eso hace gracias. Mira, la primera, Toledo. Toledo es un intento literario brutal. Ya aparece en el Edgar Allan Poe, ¿no? En el pez, el hiperpozo y el péndulo. Y muchísimas novelas, incluso de gente que no son de aquí, utilizan Toledo para inspirarse. Incluso Maná tiene algunas canciones que transcurren en Toledo cuando ellos no han pisado Toledo. Entonces Toledo tiene un encanto con su misterio, con su belleza, con todo, que sobre todo el misterio hace que sea muy dado a la novela negra. Y se podría hacer una lista de todas las novelas que hay ambientadas, incluso el género misterio negro, en Toledo, los autores de aquí, y creo que habría muchísimas. Yo precisamente la novela última que saqué, Decir tu nombre, que se ve a Toledo en una copa de vino, y es un tema del misterio en el mundo del vino aquí en Toledo. Por tanto, no caen los tópicos de la custodia, del greco, sino el círculo de arte, el trébol, el ambares, o sea, lugares de vinos, porque hay un misterio. Desde el primer momento se ve una desaparición y tiene que ver con el mundo de bodegueros, de vinos y demás. O sea, utilizo el mundo del vino y Toledo, porque me parece estoy un personaje en las calles. Es que cualquier rincón da gusto, porque yo paso por ahí y le digo a gente, mira, ¿qué nos gusta esta escena? Total, porque en la novela toda la historia es inventada, pero todos los lugares son reales. Entonces Toledo me parece una magia y un lujo de utilizarlo en las novelas. En lo anterior, la conciencia de la muerte no existe en la. Pero bueno, ¿y la segunda? La segunda viene del género como tal. Una cosita, yo no soy de género puro, porque precisamente creo que sigo mucho lo de intergéneros y cada vez utilizo yo más esto. Entonces, aunque aparece un misterio y se considera una desaparición o un cadáver o cosas así, no me gusta la fórmula tradicional de la novela negra, pero sí intercalada con otras. De tal forma que para mí hay novela gastronómica, hay novela amorosa, hay novela costumbrista y, por supuesto, hay novela negra porque hay un misterio, hay alguien que investiga y la pregunta dramática que siempre se transmite de quién es el asesino. Que bueno, ya sabemos que el asesino siempre al final es el jardinero o el mayordomo. Y en ese sentido, aunque no sea puro del género negro, una anécdota muy curiosa, ya termino. Esta casa, la Biblioteca Nacional, hace años hizo por primera vez un certamen de relatos, que se llama Tinta Negra. Entonces era de relato negro y curiosamente lo ganamos esa ECO, o sea, mitad y mitad, David Luna, un escritor de aquí de la casa, que hemos especializado en género de ciencia ficción y fantástico, y yo. Así que es un lujo volver a donde cometí por primera vez el crimen, al escenario del crimen. Pues voy a seguir con el hilo de Enrique. En ese Tinta Negra que lanzo aquí, a ver si se reactiva aquel certamen. Muy bueno, que era, sí, era un certamen de relatos negro, Tinta Negra. Pues yo quedé, después de ellos, fui premiada también. tengo el diploma, Juan Sánchez, que lo recuerdo con mucho cariño. Y ahí a mí me sirvió para ambientar ese relato con el río Tajo. El río Tajo que con esa neblina que asciende y que envuelve a los personajes y a las personas que vivimos y que asciende como humo y que impregna esos adoquines y los acharola y escurridizo esos callejones. Entonces ahí ambienté el relato premiado que se llamaba Domingo Amargo.
Era un asesinato, era negro totalmente, un asesinato y apareció el cuerpo descuartizado. Si no recuerdo, el 20 de septiembre de 1900 lo remojó del periódico. Y aquel relato mío, bueno, pues está inédito y esperemos que... Exactamente. Luego, con respecto a lo que hablábamos, nos trae aquí a Toledo, para que lo sabemos todos y lo acaba de decir Enrique, Toledo no es solo un telón de fondo que se ponga para que los protagonistas o personajes se muevan. Toledo en sí es que es un personaje, respira, se humaniza, y además sirve, como bien ha dicho Enrique, de lugares, sirve como guía turística. Muchas veces en las novelas o en los relatos pues nos servimos de eso. Quisiera destacar pues, de lo que a mí me inspira para las atmósferas, para crear atmósferas Toledo, que son muy propicias para cualquier delito, pues esos desvencijados tejados que soportan el paso del tiempo, que se tumban y que soportan también esos postes de la luz asoletos que inexplicablemente no se quitan y están ahí encima de nuestros tejados y que de pronto hay un cable colgando y todo eso tan desvencijado y sus callejones con ese que no llega a veces el sol ni en verano, con ese que conservan ese hedor de origen gatuno, que parece que viene de la Edad Media todavía, con su empedrado, que como ya he dicho, que se acharola y resbala. Y el Tajo, la niebla del Tajo, todo eso creo que crea una personalidad de Toledo que se le puede llamar como personaje y como que tiene un peso muy fuerte, a veces como protagonista. Siempre lo han hecho muchos escritores, recordamos a Charles Dickens con Londres, a Nueva York del Gatsby, el gran, y a Woody Allen, como no, con su Nueva York, cómo cogen también a esa manera a las ciudades como protagonistas y como personajes. Y había otra cuestión. Sí, ¿cómo ves tú el relato policial /negro ¿Actual? Sí, de escribir sobre eso? Pues creo que le da mucho tirón, creo que además sabemos que tiene ahora mucha fuerza, le da mucho tirón. Hay algunos, no han traído ahí los míos, pues tendré que hablar de ellos. Por ejemplo, en este, que está ambientado en un lugar de La Mancha, el título es Luces en el llano, son relatos y muchos de ellos sí que me inspiré en Toledo, porque pues, por todo esto que hemos hablado, toda esta peculiaridad que tiene. En Retazos de Pasiones tengo un capítulo, que ya lo conocéis, conocéis estos libros. En Retazos de Pasiones tengo un capítulo que son micropasiones negras. Y ahí hay mucha investigación de abogado, mucho asesinato. Y el último es el que acaba de salir de la Diputación que me premiaron, que aunque no es negro, pero sí que recrea esas calles viejas, a veces sucias, que dan tanto juego para escribir. Y tengo especial cariño por lo que, y termino ya con esto, este libro que lo publicó la editorial Ruiz Morote de Ciudad Real y se llama 21 escritores se pavonean por Francisco García Pavón. Sabéis que es de los primeros que escribió aquí en España, ¿verdad? Y entonces en su centenario nos invitaron a 21 escritores manchegos que escribiéramos un capítulo para este libro. El mío se titula El inédito caso de los cuadros robados y, por supuesto, la investigación la lleva, como no,
el comisario de policía de Tomelloso, Linio, el famoso Linio, su personaje. Y pues le tengo un especial cariño a este relato que también, aunque está ambientado en Ciudad Real, tiene toda la ambientación de esas farolas amarillentas, nostálgicas, ese ambiente, esa atmósfera que crea Toledo por las noches y esos habitantes que las habitan de madrugada, y el relato va sobre eso. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, a ver, Santiago. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a responder a esas dos preguntas, novela negra y ciudad, y Toledo como protagonista, ¿no? Casi todos los autores siempre dicen que el origen de la novela negra es urbano, no es rural, ¿no? El subgénero de la novela negra pues contaba con un ingrediente básico que es una trama que enganchaba con los lectores, que existía cierta lógica para poder descubrir pues, una desaparición, un asesinato. Aparte de la trama, luego apareció la denuncia social y luego después de la denuncia social yo creo que ya se insiste más en el análisis psicológico de los personajes. Pero en lo que yo quiero insistir es que la denuncia social de la novela negra exige la ciudad. No es un hombre que viva en un desierto o en una isla a lo Robinson Crusoe, ¿no? La existencia de problemas sociales se producen en la ciudad, ¿no? El carácter amenazante de la ciudad, el hombre que se siente anónimo en la ciudad, el carácter asfixiante de la ciudad, ¿no? La ciudad es el contexto del mal, en donde se producen crímenes refinados, ambientes bajos fondos, ahí también, suplantaciones de personalidad, el talento de Mr. Ripley, relaciones económicas, relaciones sociales, políticas, etc. El caldo de cultivo de la novela negra era la ciudad. Y aquí podemos aludir a un filósofo, a Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que decía que el hombre era bueno y que, sin embargo, luego en la ciudad es donde le pervierte, ¿no? Él ponía como ejemplo de bondad pues, a los indígenas, a los niños, a los campesinos. Son buenos, pero luego llegan a la ciudad y en la ciudad les corrompe. La ciudad les malea, el ansia de poder, de dinero, etc., ¿no? Entonces, la novela negra es un género urbano por excelencia y es la presencia del mal en esa ciudad es importante, ¿no? Por eso, para mí, no tiene sentido las novelas negras que sean políticamente correctas, ¿no? Para mí eso es un oxímoron, es una contradicción en los términos, ¿no? Como música callada o soledad sonora, estos oxímoron. A los que aludía San Juan de la Cruz, ¿no? Ahora se ha producido una descentralización. ¿Qué significa eso? De las grandes ciudades se ha pasado a las pequeñas ciudades y de las pequeñas ciudades a entornos rurales, ¿no? Y así es como se ha ido abriendo paso la novela negra rural, ¿no? Voy a tratar de explicar esto así rápidamente, ¿no? Una vez leía a un profesor que decía lo siguiente: una ciudad tiene que tener 1 millón de habitantes para ser un escenario creíble de novela negra, ¿no? Bueno, esto, yo no estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Uno puede... ¿Qué profesor eres? ¿Sí? No anote el nombre, ¿no? Yo primero no busco ser creíble, ¿no? Porque la novela es un constructo literario, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, los detectives privados tienen prohibido perseguir delitos que son perseguibles de oficio, ¿no? Y esto no sucede así en mis novelas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es verdad que hay más delincuencia y crímenes en ciudades grandes, pero esto es por una cuestión estadística, ¿no? Porque vive más gente. Pero la posibilidad del mal acompaña al hombre en donde viva, ya sea en una gran ciudad, en una isla o en un pueblecito perdido en la montaña, ¿no? La maldad afecta a todos, a mayores y a menores, ¿no? Como reflejaba en su novela Ignacio García Baliño, en la novela Caín, o William Golding en El Señor de la Mosca, que fue un libro que yo leí con mis alumnos en la universidad. Hicimos una práctica sobre esta célebre novela. Se ha producido una descentralización de la novela negra, ya no están protagonizadas solo en Madrid, solo en Barcelona, ¿no? Las novelas negras ambientadas en el Valle de Pantán, Dolores Redondo, en Valladolid, César Pérez Gellida, que me he tenido aquí su última novela, el último que acabo de leer, novela negra, que está bastante bien. En Vigo, Domingo Villar, recientemente fallecido. Las Islas Canarias, Alexis Ravelo. Extremadura, Susana Martín Gijón, que estuvo aquí el otro día. En Calahorra, Francisco Besós. En Breda, Eugenio Fuentes, etc.
Cada vez hay más novelas negras ambientadas en ciudades menores, por tanto que no tienen que tener más de 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, y aquí es cuando se propicia un poco la existencia de una novela negra rural, un noir rural, el campo, el silencio, las huertas, la despoblación, la España vacía o vaciada, ¿no? Con ese célebre libro de Sergio del Molino, ¿no? Lo rural, ¿no? Si a mí me dicen lo rural, que tengo inmediatamente en la cabeza el rey de la novela rural de España, pues sería el padre, podríamos decirlo así, sería Miguel Delibes, ¿no? Como recordar Los Santos Inocentes, el diputado, el señor Calvo, Las Gatas, el Camino, etcétera, ¿no? O Julio Llamazares, ¿no? Por Jesús de Malilla, un libro también muy poético, ¿no? Jesús Carrasco, por su intemperie reciente, Un amor, de Sara Mesa, también, ¿no? Y García Pavón, como ha dicho Maite, novela negra también ambientada en el ámbito rural. Lorenzo Silva también, con algunas novelas, que se va a La Gomera, ¿no? Como La niebla y la doncella, ¿no? Entonces, también hay violencia en el campo, también hay dilemas morales en el campo, también hay un hueco para el noir rural, ¿no? El mundo de las urbanizaciones, la gente que se traslada a vivir pues, a esas urbanizaciones a raíz de la pandemia del coronavirus, que empieza a trabajar en el ordenador, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Toledo como personaje de novela diría lo siguiente, ¿no? Ya he contestado la pregunta novela negra y ciudad. Toledo como personaje de novela, hay una distinción que utiliza un filósofo que se llama Frege, mencionar y usar. Mucha gente menciona a Toledo. Menciona a Toledo porque se venden las novelas más, se aparece Toledo. Es una estrategia de marketing, ¿no? Me acuerdo que lo hablábamos una vez con Paco Gómez de Escribano, decía, si yo con que me den un mapa de Toledo, lo meto en mis novelas, como si es un mapa de Nueva York, de Venecia, de lo que quieras. Una cosa es mencionar, así se puede... No, perdona que te corte, para que sea normal. Google también. Este lo mencionaba de que se inventó Google Maps, ya no se viaja. Es decir, tienes que ambientar en Toledo, pues te saca Google Maps en Toledo. Pero eso es mencionar, pero otra cosa es usar. Otra cosa es usar. Usar significa que hay un conocimiento ya de esa ciudad, ¿no? Hay una toma de posesión de esa ciudad, ¿no? Cuando hablamos de novela y Toledo, pues sabéis que hay una gran trilogía que es la mega archi superclásica, ¿no? El Ángel Guerra de Benito Pérez Galdós, La Catedral de Vicente Blasco Ibáñez y las novelas toledanas de Félix Curavalles, ¿no? Pero es que todas son, bueno, la novela de Pérez Galdós, 1891, Vicente Blasco Ibáñez, 1903, y Félix Curavalles, 1930. Ha llovido ya hace muchos amigos, ha llovido muchos. Aquí se refleja un Toledo un poco rancio, ese Toledo de las 3 Cs, de los curas, cadetes y cuestas, ¿no? Y además con un patrimonio todavía por descubrir y por potenciar, porque sabemos que, por ejemplo, el descubrimiento de Toledo a raíz de los viajeros, el descubrimiento del Greco a raíz de la generación del 98, etc. Yo hablaría también de Luis Alfredo Beja, algunas de sus novelas también ambientadas en Toledo, como La razón de las piedras y algunos otros, ¿no? Pero bueno, mi visión de Toledo como protagonista se apoya en 3 ideas, básicamente. Con esto voy a terminar, ¿vale? Primero, ciudad, contexto. Toledo como contexto, ¿no? Toledo es el lugar donde transcurre la acción. Calles, sus barrios, tan alejados desde la legua hasta el polígono. Los bares, ¿no? La novela te puede ser vista, como ha dicho Maite, como una guía de la ciudad, ¿no? Como una guía. A veces, si uno se excede en Toledo, pues a lo mejor se puede entorpecer la trama, que es lo que me pasó a mí con esta primera novela de la serie de Augusto Alpesto con Carcamusas de muerte, ¿no? Pero me gusta esa idea porque convierte la novela en una novela un poco cultural, que da información al lector, que no es simple y solamente un argumento que se desarrolla y punto a pelota, como las novelas de Agatha Christie, ¿no? Entonces al lector le gusta identificar sitios, ¿no? Y ha habido muchos autores que han tenido éxito y que se hacen rutas guiadas sobre sus novelas, ¿no? Como por ejemplo el caso de Eloy Moreno, ¿no? Con lo que encontré bajo el sofá, una novela que a mí no me convence mucho, y otras novelas de Macarena Alonso. Primero, Toledo, ya hemos dicho como contexto. Segundo, Toledo como una ciudad viva. Toledo como una ciudad viva. Yo no tengo una visión organicista de la ciudad no tiene alma, la ciudad no tiene cuerpo. Entonces, en las novelas, para mí tienen que aparecer los problemas de la ciudad, que son los problemas de sus habitantes, ¿no? Como una ciudad viva, que esos problemas están puestos en boca de los personajes. No como no voy a hablar de la decadencia de la artesanía toledana, o de la peatonalización del casco, o del vaciamiento de los conventos,
o la posibilidad de que el casco se convierta en un centro sin vida, sin vecinos, sin tiendas donde haya objetos de primera necesidad, lleno de hoteles y de apartamentos turísticos, ¿no? ¿Cómo no voy a hablar de las bolsas de basura tiradas ahí en una ciudad que es patrimonio de la humanidad, ¿no? O cómo no voy a hablar del terrible estado actual del río Tajo, ¿no? Que fue el que dio origen a la ciudad de Toledo y que sería el primer tonelano, ¿no? Entonces, por su significación histórica, por su cercanía con Madrid y por su conexión con la magia y con las leyendas, Toledo se presta perfectamente, ¿no?, a ser escenario de novelas negras, ¿no? Entonces, hay una visión crítica de la ciudad que me interesa mucho desarrollar ahí también en las novelas. Y lo último es que la ciudad está en la novela, pero la novela es una ficción. ¿Qué significa esto? Que la ciudad también tiene mucho de ficción, ¿no? El novelista también es un arquitecto que construye la ciudad, ¿no? Yo sé que los lectores dicen, citaba a Menganito existe. Este sitio que cita aquí también existe. Qué decepción se han llevado los lectores de Harry Potter cuando dijo la autora que no se había inspirado en la librería de Melo en Oporto, ¿no? Entonces parece que los que están leyendo necesitan la señalización, ¿no?, con el dedo, ¿no? La novela es una ciudad, pero construida a partir de Toledo, y los personajes que aparecen en mis novelas están construidos a partir de personas de carne y hueso, ¿no? La novela es una creación literaria, no es un ensayo, no es un artículo periodístico y no es un estudio sociológico. El Toledo tiene que aparecer forzosamente, sí o sí, en mis novelas. Primero porque yo me siento ciudadano. Sentirse ciudadano es sentir que tienes derechos, que tienes obligaciones. Mi vida está insertada en un sitio, en la polis, ¿no?, como dirían los griegos, ¿no? Pero no vivo para la polis, como pasaba con los griegos, ¿no? El cosmopolitismo está bien como utopía, pero la realidad exige que el hombre necesite un aquí. El hombre mental necesita una cueva, no hasta que en la intemperie constantemente, ¿no? Entonces mi compromiso de ciudadano me exige un compromiso con la ciudad. Y lo último que digo es que Toledo es una ciudad heredada, ¿no? Me gusta esta idea, ¿no? Hemos recibido una ciudad y somos nosotros los que tenemos ahora pues, que conservar esa ciudad, ¿no? Mantenerla, conservarla y ver qué ciudad vamos a dejar en herencia a los toledanos de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, agradecimiento a los toleranos del pasado, un deber de conservación y de cuidar también esta ciudad, ¿no? Que no solamente es para nosotros, porque es patrimonio de la humanidad, ¿no? Que por tanto remite a la humanidad, ¿no? Que palabra tan fuerte, ¿no? La humanidad, ¿no? Y luego pensar también en esa ciudad, pues que queremos que nos permite mirar hacia ese pasado, hacia el presente y hacia el futuro, y ya está, ¿no? Me fatiga que aquí en Toledo se publican muchísimos libros de historia, ¿no? Hay una obsesión también por la historia, ¿no? La historia que son fritos y refritos, es aceite usado ya 1000 veces, ¿no? Y no se potencia tanto la creación literaria. Y hay escritores fantásticos, muy buenos aquí en Toledo, ¿no? Entonces yo creo que habría que potenciar y que desarrollar también la creación literaria, ¿no? Pero precisamente los libros de historia pues crecen como setas, ¿no? Y ya me caso, y final, que no sé, perdóname, perdóname. Yo ahora, en mi pequeña faceta también de socio tuyo me he acordado de dos detalles. Cuando presentamos la primera novela de Mazapán Amargo, que es de Toledo, a mí se me ocurrió decir en la presentación, que había mucha gente, que Toledo, ¿por qué no puede ser escenario de crímenes? Escenario de novela. No novela negra, pero escenario de novela policial. Y dije, bueno, como por ejemplo, Ystad es un escenario de novela en Suecia. No es Estocolmo. Bueno, pues menos bonito me llamaron de todo. Pretencioso, no sé qué. Pues yo desarrollaba la idea de que un crimen ocurre en cualquier sitio, da igual. Es decir, el congreso, bueno, la reunión que nos está juntando esta semana aquí es en torno a la novela. Yo siempre pongo negra / policial. Pero la novela negra ya es un asunto más preciso. Bueno, pues la novela negra tiene un canon que ya todo el mundo se lo quiere saltar con criterio y ya está. Pues, la novela de policiales. A mí me gusta más policial que novela negra. Para entenderlo siempre hay que hablar del término novela negra. Y otra cosa que aquí también, bueno, en el club de la librería, una vez hablando con el maestro indiscutible de la novela negra, en este caso sí, de la novela negra, que es Ibáñez, que vive cerca de aquí, en Covisa, yo le recriminaba que en una novelita cortita
hablaba de la urbanización Vistahermosa y decía, porque va un coche persiguiendo, se mete en una rotonda, se sale y se va a la calle. Y decía, no, planta inventado, eso no existe. Y me cortó y dijo, ya te quedas te da si fuera de Zamora. Bueno, la ciudad protagonista, entre comillas, siempre, ¿no? Y hay veces que, eso es una opinión muy personal mía, lo importante de Toledo no es que sea patrimonio de la humanidad, no es que sea el casco viejo, lo importante de Toledo son sus habitantes. Eso es lo que vale de Toledo, sus habitantes. La gente que lo vivimos, es decir, los que viven en el polígono, los que vivimos en Buenavista, en un barrio de Sánchez o donde sea. Eso es lo importante. Y normalmente todo el que viene de fuera tiene la fea costumbre y enlazo con una cosa que ocurrió, estuvo escuchando a Esther García Solver, que me desconozco, yo no he dormido pensándolo, que ella fue 6 días a Benidorm y le dije, ¿para qué una novela? Si te sacude. Pues la gente que va a mí, Y vemos cosas. Pero me sorprende que la gente viene aquí y solo ve la catedral y no sé qué, y dice, pero bueno, por lo menos muévete un poquito y vete al callejón de Alcaó o vete al del infierno, en fin, vete por la ciudad que hay más cosas. Y sobre todo vete donde vive, donde está la vida de la ciudad, que es el mayor barrio, que es el polígono, que viven casi 20.000 personas. Esa es la ciudad, de verdad, lo que vive. O aquí arriba en Buenavista, o bueno, pero eso desgraciadamente, no sé si os pasa a vosotros, siempre que hablas con algún autor o gente que ha escrito sobre Toledo, se queda en el borde. Es decir, En los tópicos. sí, los tópicos. Y en Toledo tenemos una costumbre que yo con Santiago alguna vez he hablado, que tenemos una raza en la ciudad que se llaman toledanistas. Los toledanistas tienen un trauma grave, psicológico, que es cuando Carlos V movió su corte, no Toledo, sino su corte de Toledo. Aquí os queda, me voy. Y desde entonces llevan casi 4 siglos llorando. Ay, es que ya no somos capital, y ya veo con Toledo, con antiguo. Y no hay muy pocos que se sientan en la puerta de Bisagra, donde está el movimiento último de Carlos, y en vez de mirar para atrás, miran para adelante, para el futuro. Sí, lo valioso es la gente. Es decir, lo valioso son las estructuras, la arquitectura, lo que es bueno, lo que mira hacia el futuro, hacia nuestros hijos. Pero esa raza aquí pesa. Entonces, hay que hacer una conferencia. ¿En qué se piensa siempre? Alfonso X, la batalla de Tolosa, el Greco, bueno, pues favor, que había más cosas. Y en la época de los años 30 Toledo tenía mucho vigor, mucha actividad. Nadie habla de eso. No se inventa ninguna cosa en esa época. Por eso te digo que yo en esta creación no caigo en todo eso, sino aparece, empieza en el cementerio, un lugar que apenas aparece, que es muy interesante, el cementerio de Toledo, como personaje también, aparece el polígono, aparece la barca de pasaje y aparece, algunos de los pueblos, por ejemplo, si aparece la calle Fidelitos, muy típicos, ¿no? Un lugar de paso volviendo desde el Círculo de Arte. Entonces aparecen estos sitios un poco de radio. Aparece alguna escena donde el callejón de Agen, en la avenida Portugal, hay algunas escenas, o sea, que justo trasciende. Y creo que por eso estoy de acuerdo totalmente contigo, porque si no gastamos, está muy gastado. No sé si os pasa a vosotros, pero cuando hablas de Toledo con este lema que yo os proponía, pues hay mucha gente que enseguida suelta lo que tú has dicho, el proceso de la historia, no sé qué, pero nadie se pone a pensar, ¿no? ¿Qué piensa la gente que vive en la ciudad? Que además hay muchísima gente que vive en la ciudad que no tiene pedo. Como somos una ciudad de servicios, aquí han venido muchísimos funcionarios de los sitios que viven aquí. Por ejemplo. Aquí estamos, ¿no? De adopción. Y Toledo, pues, hay gente, yo he conocido con amigos y conocidos que ¿conoces la calle que va del ayuntamiento? ¿Dónde está el ayuntamiento? Ah, no, ¿y no has subido nunca? No. Hay muchísima gente que vive en la ciudad y nunca ha subido aquí, porque no le interesa. Es feo. No se Lleno de aparcar. callejas, no se puede aparcar, es comprensible. Nosotros le damos ese valor que creemos que vivimos en el cielo. ¿No pasa? ¿Te pasa a ti eso también, Santiago? Bueno, de lo que has dicho te comento algunas cosas. Lo de pueblos pequeños que hay delitos. Estaba juzgando ahora un delito en el pueblo de mi mujer, en Velada, ¿no? En la red de la Santilla. Luego hace poco, bueno, hace tiempo ya, un par de años, ¿no? Un crimen, ¿no? Y precisamente se está juzgando ahora, ¿no? Por tanto, un pueblecito que tiene Un montón. Un crimen, un investigador.
que tiene 150 y tantos, una cosa así, ¿no? Segundo, dices policial negra. Yo creo que yo soy más partidario de novela negra que no novela policial. Te voy a decir por qué. Porque entonces, novelas negras que no están protagonizadas por policías, ¿cómo las ibas a calificar? Es decir, la novela negra queda como más amplia, es decir, puede estar protagonizada por un detective privado, puede estar protagonizada por un inspector de policía, puede ser un matón, puede ser un guardaespaldas, puede ser un representante de un jugador de fútbol, puede ser... Entonces, si decimos novela negra, es algo como más abierto, es algo más abierto. Lo de la ciudad que tú has dicho, totalmente de acuerdo. A mí me interesa la ciudad de Santa Bárbara, en los barrios de Santa Bárbara, Corea, el Polígono, y aparecen siempre en mis novelas, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? Y, hombre, son más importantes los habitantes que la ciudad, porque los problemas de los habitantes tienen que estar reflejados ahí también en la novela. Esto de los apartamentos turísticos... Vale más ¿cómo un lo habitante que la catedral. Por supuesto. Es decir, Estoy totalmente... si tuviera que salvar algo, habría que salvar a la persona y quemar con Pero por eso tiene que venir a las novelas, pues, de lo que hablan los toledanos. Vamos a comprar el periódico. Anda, pero si solamente hay un sitio en el casco histórico para comprar el periódico, que está en la calle Nuncio Viejo, y tiene 4 ejemplares y llegas, y se han acabado, no puedes comprar el periódico en el casco histórico entero. Te tienes que ir a la Plaza de Toros a comprar el periódico. ¿Cómo puede ser eso? Pues cosas así. Es un ejemplo, pero había pues muchos, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos gente que nacimos y hemos vivido tú y yo en Toledo hasta que nos hemos exiliado a barrios nuevos, y nos exiliamos pues, porque aquí no había guarderías, aquí no había donde ir al colegio con los muchachos, si no fuera un colegio religioso. Es un caso sin vecinos. Casos residentes que vivan, no que vengan por un tiempo y se marchen. Entonces, eso es un problema muy serio y hay que abordarlo también en las novelas, ¿no? Los personajes hablan de eso. Yo no quería entrar, porque además, como todos somos amigos y amantes del género, que también me gusta menos lo de los géneros, bueno, la novela negra, que aquí lo divulgó, incluso hay un libro que se llama Sangre en los estantes, que escribió Paco Camarasa, que es el gurú de la novela negra, y él, como el criterio, yo por eso le sigo, para ampliar bien el tiro, es decir, para que no nos... O sea, para cubrir bien el asunto, voy a llamarlo negro policial. Y él llamó... Negro policial. O negro criminal. Como él llamó a su librería negro criminal. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, si seguimos el canon, y esto meternos en una discusión que siempre cuando soy del club la hemos tenido con todos los escritores que han venido, que hay novela negra. Entonces, si nos seguimos al canon, la novela negra es un invento francés de los años 60 que tuvieron en una revista de cine que se llama Le Feuillet de Cinéma, que dijeron, el cine que viene de Estados Unidos de investigadores y no sé qué es el género noir. Inventaron el término. Entonces la editorial Gallimard creó una colección que se llama Noir, que es de color negro, por eso, que es la que generó el canon de novela negra. Pero Javier Coma, que era un estudioso fallecido de la novela negra, decía que en el sentido estricto, la novela negra sería la novela que se escribe entre los años 30 y los años 50 en Estados Unidos, en las ciudades. Él decía que eso es lo que podemos decir, como diréis vosotros, stricto sensu, novela negra. Entonces, lo demás pues es novela policial, que para mi gusto es tan interesante como ahora. ¿Sí? En España, quitando a Carballo, que era un personaje muy curioso, Sebastián Montalbán, que quiso adaptar, ¿no? Para adaptarse a la novela negra aquí en España. Aquí no existe eso. El jueves viene un detective privado con mucha experiencia, y os invito a que le sigáis, que cuando hablamos de esto, claro, lo que te dice, yo tengo un límite muy claro, que es el juzgado de instrucción. Todo lo que puede ir por el juzgado de instrucción, si yo me meto en un jardín donde tenga que intervenir los únicos facultados que es la policía o civil, me quitan la licencia. Así de sencillo. Sí, pero eso también, Joaquín, porque entiendo que no necesariamente un investigador privado tiene que, sino pues cuántos comisarios hace de policía, por ejemplo, pues el puesto Plinio, pues, y hacen su labor.
Y muchas veces no interviene ni siquiera eso, pero algún personaje de la novela, estoy pensando, en la que yo tengo en el cajón, es uno de los personajes, de los protagonistas, que hace esa investigación y lleva a cabo, pues, bueno, claro, lo soluciona, vamos. Y no necesariamente, pues eso, claro, aquí es que nos suena porque hemos visto muchas películas. Y lo del investigador privado, Sí, pero lo que tú dices no tiene aquí una tradición. Precisamente yo pienso la idea de romper con el género, si se puede mantener rompiendo. ¿Por qué siempre tiene que ser el que investiga un policía o es decir, investigador privado? ¿No? Por eso caigo en una cosa, pongo a un periodista o en decir tu nombre, pues es un restaurador de aquí de Toledo. Se ve implicado alguien y no sigue los cánones de profesión de investigador, sino puede investigar por otras causas que pueden ser personales, ¿no? Precisamente. sí, lo que pasa es que la novela policial o criminal o negra tiene que cubrir solamente una cosa que normalmente todo el mundo, una convención que aceptamos como universal, que es la verosimilitud. Eso sí. Tú te puedes inventar lo que te dé la gana. También me encanta inventarte lo que quieras, pero tiene que ser verosímil. Entonces, no es verosímil que una persona investigue un crimen que está judicializado. No puede, porque él lo prohíbe la ley. Por eso, Plinio, que es como una quijotización del género, es decir, García Pavón, que era una persona muy inteligente, le gustaba la novela negra, le gustaba todo eso, ese género le gustaba mucho, aquí lo declaró su hija. Tenía 2 encuentros con él. Y entonces, él lo que hizo fue una especie de burla, como Cervantes hizo con las novelas de caballerías, él hizo con el género, ¿no? Entonces, primero, va a hablar mi idioma, que es el idioma de el acondicionamiento, para que se entienda. Segundo, el único personaje que me interesa a mí y el que yo puedo manejar es un policía municipal que nunca intervendría. Es una cosa de la Guardia Civil. Pero, sin embargo, eso le da un aire muy humorístico. Y lo que te decía el otro, ¿y a ti qué más te da? Claro. Lo que pasa es que eso es terrible, sí. Claro, es verosímil. Lo que no podemos es, bajo el estilo, por ejemplo, de realismo mágico, pues escribir una novela, ¿eh? Bueno, mira, Yo ahí creo que está. puede ser. Ahí tienes a. No sé, sería verosímil. Sí, mira, tienes un irlandés que es John, de voces que susurran. John Rock, que se mezcla el terror, la fantasía y la más pura novela negra. Tanto es así que su personaje se llama Charlie Parker y, bueno, es un homenaje a un chico americano de jazz que está muy lindo. Todos son alusiones al género negro, sin embargo, cultiva la fantasía. Sí, pero Mariana Enríquez, por ejemplo, una magnífica argentina, tira más al terror y tal, pero que puede estar rozando en muchas ocasiones el género negro o inmiscuirse, y no tiene ningún desmérito. yo me refería, por supuesto, a la fantasía, si es que fantasía tiene que tener cualquier literatura, evidentemente. Me refería a la fantasía, a lo que es, pues eso, el llamado realismo mágico, que no me quiero meter en género, porque además de que no te gusta y que nos meteríamos, pero tiene su... Entonces, no se le podría dar credibilidad ni a la investigación, ni a la línea de la trama. Porque, claro, con un realismo mágico que te salta en el tiempo de los muertos a los vivos, pues, no la puedes seguir como novela negra o de investigación. Hoy en día, no sé si vosotros os gusta o no, hay una moda que vino con mucha fuerza, que es el género policial del norte, de los narcos, ¿no? Aquí vino en España con y es el más puro procedimentalismo, que es como se denomina ahora un nuevo subgénero, el procedimental. Claro, ¿por qué? Pues porque un sueco, que son muy cabeza cuadrada, no le entra en la cabeza que un policía no siga las normas del reglamento. O sea, que eso no entra en la cabeza. Sin embargo, aquí ha tenido mucho éxito y han venido detrás un montón de autores, unos buenos, otros regulares, y bueno, pues también el género negro. Sí. Y lo hace un policía en un pueblo pequeño,
que ahora, sin embargo, es vista que genera que cuando la gente que le gusta esto y que va a Suecia, pues todo el mundo se desvía de Estocolmo para hacer por Escaña un paseíto y llegar hasta ahí. Sí, no, de ir a Luca, en la calle María Gatán y todo esto que vive de Benítez. Entonces, bueno, pues sí, Toledo podría ser una cosa de estas. Una vez, aparte de estos clásicos que tú has mencionado, hay gente que ha escrito, porque de novela negra, por entendernos todos, hay, no sé, millones de títulos escritos. Y hay mucha gente que en efecto ha escrito sobre Toledo, pero que Toledo ha estado en la Plaza de Todera, sobre cuál. Menciona, ¿no? Pasa lo mismo, otra ciudad que yo conozco bastante, Santiago de Compostela. Todo el mundo llega a ver al apóstol, hace la calle París-Dakar para comer marisco y tal. Sin embargo, la gente no conoce que es una ciudad de parques. De un parque muchísimos, ¿no? A cada cual más bonito, y entre medias hay una pequeña ciudad histórica metida. Pero hay una gran desconocida y cuando puedes encontrar escenarios de tumbas, con escenarios de iglesias auténticamente románicas, o rincones donde están las ranas, a sus anchas, o sea, nos pasa un poco eso. Se cae en el tópico del turismo. Bueno, yo creo que siempre tenía esa tradición que tú dices de cuando se descubrió la ciudad en el siglo XIX, este rol de los viajeros internacionales, y eso nos arrastra todavía. Y la gente sigue tú ves las fotos que publica Eduardo en su blog de Todo Olvidado y dices, si es que seguimos viendo lo mismo. O sea, llevamos siglo y medio viendo lo mismo. Pisa al valle, mira la perspectiva, no sé qué, lo mismo, los puentes, no varía. Y la ciudad se ha cambiado. Y los habitantes, que era lo que os referíais, porque claro, estamos, esa mezcla antes era Toledo casi, era de 8 apellidos toledanos. Ahora es una mezcla. Desde hace casi 22 años que yo vine, ya he notado una evolución en la gente que vive, pero que anteriormente yo ya vine cuando estaba modernizándose, ya estaba moderno. Sufrí un trauma aquí en este edificio que no es Aldaria, uno pequeñito, con muchos miles de muertos, no los tuvo aquí, sino los tuvo después, cuando sabían los que estaban aquí a cerrar. Ese trauma nos ha originado que olvidáramos por completo que Toledo es una ciudad con mucha actividad política, intelectual, de muchas clases, en los años 30. En el 20 y el 30. Y eso aquí se ha borrado con borrador o con chatas. Y eso hace que no aparezca en muy pocas novelas. Aparece escrito la vida de la ciudad, tanto artística, de Arredón de compañía que vinieron aquí, todo esto. Esto ha desaparecido. Nos comió la Alcázar, todo el mundo a callar y bueno, sigue así y seguimos. No sé si os parece a vosotros que para el tema de Italia también nos ha cortado mucho. Bueno, yo quería decir, al hilo un poco de lo de Quique, me he acordado de Jorge Martínez Reverte, que sus novelas están protagonizadas por un periodista, y de Hannah Cohen, ¿no? Wilson Morita, que es un representante de jugador de baloncesto, que también tiene que resolver casos, ¿no? También me he acordado de Eva Saez de Guti, que sus novelas están ambientadas en Vitoria. Y la gente va a Vitoria y hace el circuito también así en Vitoria, ¿no? Lo que yo no concuerdo mucho contigo es con lo verosímil. La idea de que las novelas tienen que ser verosímil, los procedimientos. A mí los procedimientos me parecen aburridos. Quizá porque no soy profesor allí en la Facultad de Derecho, no creo mucho en el derecho, creo que es una herramienta pues que no sirve para impartir justicia, sino que es un mecanismo de poder y de formación de ciertos intereses. Entonces, en la novela no me interesa decir que tiene que venir el juez para levantar el cadáver, tiene que venir el forense, Digo, eso no me vale, eso no me gusta. Cuanto más me apego a la realidad, más chata se me vuelve la prosa. Es lo que digo. Entonces, yo digo, esto no me parece que sea relevante. Entonces, paso de ello. Entonces, fíjate, las novelas de Lorenzo Silva, que me parecen más aburridas, lo hemos comentado muchas veces, son aquellas que están más apegadas a la realidad. Cuando el Guardia Civil, procedimiento, digo, parece que soy periodista, parece que estoy leyendo un artículo periodístico. Tú puedes inventar. Se va a una crónica. Entonces, la novela necesita levantarse un poquito del suelo de la realidad, ¿no? Huir un poquito de lo verosímil y de lo creíble. Estamos en otra cosa, que incluso es dudoso que es lo verosímil.
Porque yo a veces he comentado cosas a la gente y dicen, no, eso estás de cachondeo, eso no es posible. Y ha sido posible. Pero y eso es ha que- ocurrido. El concepto de lo de los En la realidad supera la ficción, pero Entonces, Santi, apegarme a la realidad. Santi, pero es que tu no estilo me- literario tiene un toque de humor muy Eso grande. es. Entonces, los demás a lo mejor no lo ven. No tiene por qué estar reñido. Vamos a ver. No está reñido, Pero pero una convención, a esto mí, de la por lo Venezuela menos, es una convención que se acepta, digamos, de forma internacional. Es decir, tú lees una novela de un señor que está en Senegal y escribe una novela negra, por ejemplo, o en Mali, y respetan las convenciones, la única es que sea verosímil. No significa que sea real, no, pero verosímil sí. Porque si no, entrarías en lo que es la hibridación de género, como dice Enrique, pero que dice, bueno, pues esto es una novela y te gusta o no te gusta. Y que no le quita ningún mérito. es que si tiene que ser verosímil al 100%, entonces solo los jueces podrían escribir novela negra, solo los policías Una cosa es la quienes conocen el verosimilitud. punto de vista interno. Entonces, Santiago, es una cosa la verosimilitud y otra cosa el procedimiento. O sea, lo que se ha ocurrido es que tengan que seguir todo muy reglado. Darlo entero, lo que pasa es que es sumario. Que yo te he puesto a contar una milonga, tú sabes que es mentira, pues imagínate, o extraterrestres, ¿no? Pero que sea creíble. Claro, la literatura es así. La La literatura es que te lo Que sea creas. creíble. Que pudiera yo haber creo que ocurrido. tenga un lenguaje que arrastre al lector, que tenga un argumento que le enganche, ¿no? Entonces, la idea de que desde el primer párrafo, desde la primera línea, que yo todas mis novelas, en la primera línea es una clave. La primera frase es una clave, ¿no? Y la última también. Pero Entonces, entonces, eso es lo que que tenemos. sea como un río que tiene una corriente que se mete, que ya se ve arrastrado por esa corriente. Eso es lo que me interesa. A todos, Sí, a pero- Santi y a los- Pero si da igual, si en el fondo, mira, yo acabo de leer una novela que se llama Caracol, que no tiene nada que ver con esto, más bien tira al género de una chica joven que escribe con un estilo muy frío. Yo acepto la convención de que existen los espíritus, que hay fantasmas y que te pueden atrapar los fantasmas en un sitio mágico. Lo acepto cuando lo leo. La literatura. No hay un tema de... Lo que sí es inverosímil es que una chica se ponga un jersey con 3 mangas. Eso es inverosímil. Porque no hay. Y si lo hay es porque sea mágico o porque sea... Entonces, eso es lo que hace que sea verosímil o inverosímil. Tú te puedes inventar Toledo como hace José Arra, en una ciudad imaginaria que se inventa. Otros, por ejemplo. Una novela que entra en el género novela negra es un autor que a mí me gusta mucho, se llama Enrique Suárez. David Llorente. David David Llorente. Bueno, tiene una novela que se llama Madrid Frontera, que va entre futurista, utópica. Dices, ¿es verosímil? Sí, porque él está contando lo que él cree que va a pasar y que puede ser real. Pero se inventa todo, o sea, no existe el mar Mediterráneo, no va a llegar a Atocha. Él dice, bueno, o sea, está siendo Atocha, no se han tirado, donde tiraban a los suicidas al mar. Bueno, pues, pero sin embargo, verosímil le quiere dar ese tinte de verosimilitud, de que, bueno, puede ser que cuando evolucione, esa es la verosimilitud que se pone. Otra cosa es que tú digas, y estoy de acuerdo contigo, es muy aburrido que alguien te meta un sumario ahí. La novela No, de David Llorente es una novela futurista y es una novela de estilo. Porque ¿cuántos puntos hay o cuántas comas? Pues depende. No hay Por ninguno. ejemplo, Entonces, es una novela también experimental. Es una novela un poco experimental. bueno, es que es de la idea que el arte no se puede repetir constantemente, ¿no? Es decir, eso se llama academicismo. Repetir siempre el mismo esquema de arte ya es hasta aburrido. Pues no es arte, deja de ser creación. Y cuando deja de ser Este creación. tiene una novela que no usó ni un punto y aparte, que fue la primera. Eso ya lo había inventado Cel Sí, hace tiempo. Bueno, y Saramago, Saramago. y son 2 pasos. Eso Sí, no es nuevo. Sí, eso muy, pero bueno, él cómo lo emplea. Y sin embargo, hay esta novela de Madrid Frontera, emplea una técnica que es muy nueva, que es hablar en segunda persona y con frases de 3 líneas. Y en segunda persona. Que es difícil, es mucha muy difícil. complicación. es Bueno, difícil. y sin embargo, ¿es verosímil? Sí, claro. Claro, porque tú haces ese paso Si tú como entras, claro, y tú entras en ese juego, bueno, pues sí, también. Lo que pasa es que, en efecto, ahora que estamos los amigos del género negro, hay mucho
oportunista literario ahora. Bueno, pues el otro día, con todos los respetos y sin ánimo de malenredar, aquí año pasado con César Pérez Gelina, estuvo una chiquita, una señora, que escribía un género que yo llamo de misterio mágico. Entonces, que es, aquí en España lo ha puesto de moda Dolores Redondo, ¿no? O en el Mandajabú, se llama entonces. Y esta empezó con un hilo en no sé qué red social, que tuvo mucho éxito, porque hacía pequeños relatos, hasta que llega a Planeta y le dice, y vendía 100 y pico de ejemplares. Entonces, tú lees el libro y según mi criterio, solo mi criterio personal, a mí se me caía el libro de las manos. Es que está fusilado, pero fusilado. Bueno, pero sin embargo eso hace que, bueno, pues se... Acaba de sacar un libro ahora, además. Sí, lo sé. Entonces, bueno, pues, ¿eso es oportunismo? Pues a lo mejor. Aquí tuvimos hace 2 años a Juan Gómez Jurado. ¿Juan Gómez Jurado practica el oportunismo? Pues probablemente. Y es un experto en marketing y cuenta, en fin, todo eso. Vale, pero luego tú lees una novela y dices, sí, tanto yo lleno de trampas, sigue con lo mismo. Pero bueno, funciona, es que los otros están que funcionan. Pero hay mucho oportunismo, hay mucho. Todas las editoriales tienen colecciones de género negro, todas las editoriales se encargan a sus autores más conocidos que hagan la novela negra. Bueno. No, es que ya para mí, si una novela no tiene la negritud del mal, la negritud de la denuncia social, la negritud de la violencia verbal, cómo habla la gente de la calle, porque leo muchas novelas con un lenguaje postizo, de cartopiano, ¿no? Y que tiene que haber alguien que lo resuelve, que no tiene por qué restablecer un equilibrio moral en la sociedad al resolver ese delito, ¿no? Entonces, si no tiene esos componentes, y esa novela ya... no, al menos yo la que escribo es así. A mí una de las cosas que sí no me gusta en el género negro, algunos perfectamente oportunistas, que siguiendo la línea, terminan sacando al final la de la manga. O sea, no van dejando pistas, no transcurre, y de pronto, como si fuera un Deus Ex Machina, aparece al final y se saca algo para resolverlo. Y claro, así me parece un fraude brutal. Y a mí me ha desengañado algunas veces el género negro por eso, porque hay gente que lo hace. Por contra, hay gente que lo sabe hilar muy bien, que va llevando con una pregunta dramática de qué pasará, y al final es todo muy épico y te sorprende. Esa es la buena. Pero eso pasa en todos los géneros. El as de la manga es un... Pero no se dan tantos géneros como en este, porque en el microrelato es que no te había dado antes. se da mucho eso que lo justifica. Una cosa es la sorpresa final. No, y otra cosa es la vuelta de tuerca, que era lo que yo iba a decir. Pero la sorpresa final, si tú te metes en la cosmogonía del autor, o sea, en su mundo, como tú estabas hablando, y claro, no le sigues, porque es que hay veces que te pierdes y luego te saca pues, un giro de tuerca que te deja así. Pues, hay muchas películas, podemos acordarnos de muchas películas que pasa eso. Y claro, pues a eso le llamamos trampa. Agatha Christie hacía... Especialmente tramposa. Ella que en la página 22 te dice, este cuchillo va a tener luego un resultado muy importante. Pues la más la es más explicativo. Y le empuña al fulanito, que luego también desempeñará un papel muy importante. Como ya veremos más adelante, y además terminar los capítulos con eso. Como veremos más adelante, o cosas así. Eso es una técnica que se usa mucho ahora, no sé, porque no practicáis el bestseller. No, pero el bestseller... ¿no? Sí, eso es decir, capítulos cortitos y donde acaba el capítulo que tiene que ser cortito para que se lea rápido. Siempre tiene que ser en la última frase más o menos un enganche que te hace volver la página y el siguiente. Que luego el siguiente capítulo no es la continuación para que tengas que seguir justo sobre un corte. Bueno, que son las estrategias. A mí, yo creo que el argumento vale, es importante, hay que tapar la historia, pero no es lo más, no es la base. Me estoy acordando, por ejemplo, La Rosa de Alejandría, el Vázquez Montalbán. En la primera página ya sabes quién es el asesino. Y le dice al lector, tranquilízate, ya sabes quién es el asesino. A ver cómo van a llegar hasta él.
Entonces, la idea es decir, bueno, tampoco hay que tener una ansiedad por una búsqueda lógica de un argumento. Ahora, los de Seine lo que se llevan mucho son los giros de argumento. Los giros de argumento, ¿no? Estoy pensando en el de Eva García de Urruti, ¿no? Que había muerto la madre y luego resulta que no había muerto y habían enterrado otro cadáver. De repente el lector lo está leyendo y dice, un giro ahí en el argumento, los giros, ¿no? Que te descoloquen. El argumento es importante, sí, hay que trabajarlo mucho, sí, pero yo no diría que la novela es el argumento. Es decir, yo incluso meter alguna falsedad, alguna bajo la manga tampoco lo veo mal, ¿no? Pero me interesa más el lenguaje, el estilo, el atrapar al lector, que haya escenas que el lector diga, esto tiene enjundia, que haya una discusión porque alguien se come una rodaja después y le toca la pimienta y se cabrea y le echa una roca al camarero, entonces eso me interesa. ¿No? Eso me interesa un poco los detalles cotidianos, ¿no? Que voy enlazando como un collar. Yo creo que la Pero literatura no es decir, ¿quieres ser asesino? ¿Quieres de ser hoy, Agatha Christie? Sí, pero yo la no. literatura de hoy está muy contaminada de la televisión. Es que si no, los guionistas serían los reyes del mambo. Que es lo que está pasando con Carmen Mola, que son guionistas, se juntan tres, hacen un argumento ahí de la leche, un esqueleto, lo hacemos y la máquina de hacer novelas, una otra. Mira, ¿no? Como Y aquí todo. Si es el guión lo fundamental, ¿no? Que yo no creo que lo sea. Si estás pensando en hacer una adaptación en televisión, sí, claro. El caso más arquetípico de esto es Dan Brown. Las novelas de Dan Brown, desde el Código Da Vinci y todas las demás, que han tenido tantísimo éxito, eran por los giros de guión. Y de pronto, ¿quién es? El cardenal que está de secretario, joder, asesino. Vaya, eso es un giro de guión. O quién es el asesino, o quién es el malo, el que crees que es el bueno que está aquí. Argumentos, Stephen King, el rey de los argumentos. Yo tenía una novela, de cuestión. pinchan huesos, Stephen King, una novela, pero Sí, pero ustedes del guión, eso es verdad. Además, yo hice dos cursos de novela, hace 3 años, de novela, y justo lo que primero que aprendí en una novela a la hora de enseñarla es hacer una escaleta. Entonces sabemos que la escaleta viene del guión. Entonces, Pero no todos yo lo hacen, primero- no todos lo hacen esa manera de escribir. los problemas de llegar aquí es la novela, ¿no? Mira, yo últimamente, que también me ha dado por estudiar un poco de todo esto, he descubierto que entre el gremio de los escritores, la pomada madrileña, porque estamos en la pomada de Toledo, en la pomada madrileña, se clasifican en dos, brujuleros y maperos. Y paperos. Eso. Entonces, tú lo que dices son maperos. O haces Claro. un mapa, Haces tus fichas y y es que sabes dice, cuándo metes. como el otro, ayer estaba con nosotros cerca de Sánchez, que era profesor brujulera, y que decía, es que no sé por dónde va a llevar la novela. Bueno, eso. Si no sabes por dónde va, y es que los personajes me crecen y me... Y se Vale. desarrollan y me lo cuentan. Y yo digo, por la noche no debe. Si te aparece un personaje, te joda a ir. Salió una alerta de Camilo Yo no escribo si tengo un guión básico. Si no tienes algo que contar. La columna ¿Cómo te pones La así? escaleta, pero luego cuando vas escribiendo a lo mejor te surgen cosas o cambias. ya es muy escaleta porque es muy Sin guionista. tener una columna Y él vertebral. tiene una escaleta sobre la que, ese pequeño esquema sobre el que trabajas. Hay gente que tiene capacidad. Yo ponía un ejemplo, Julián, que es el más conocido, que es Raymond Chandler, que es uno de los tres dioses de lo que llamamos la Trinidad Negra. Uno de ellos es Raymond Chandler, que es el más poético, ¿no? Y le escribía un poquito a borbotones, sobre todo porque le escribía de ellos, que le encargaban, como trabajaba sobre cuentos que ya había escrito. De pronto decía, voy a sacar un cuento que publiqué en la revista Fulanique y hago una novela. Claro, me tiró pasamos porque ya llegaba al final y decía, este tío, si le había matado, como se me unos líos, y sin embargo sigue estando en el Olimpo de la novela. Porque a él lo que le importaba era la historia. Sí, Julián lleva a eso ¿sabes? iba yo. Que él tiene un protagonista en sus novelas, pero en las novelas una vez es el rubio, otra vez es el negro, otra vez tiene tripa, otra vez está delgado, y una vez le preguntamos, pues bueno, esto no es muy coherente, dijo, ¿y qué mata? Exacto, es una novela. ¿A ti qué Si más te cada da? libro es un mundo, aunque sea el mismo. Bellón, el personaje, Se lo preguntamos y es sí, eso. que yo le dije, haciéndonos un poco el sonido, esto es un poco como el pícaro. Y dijo él, no, eso es una cuestión erudita, el pícaro nada, no enlaza con la picaresca. Es lo que él siempre dice, esto es hardware. Yo practico al 100% hardware. Y ahí está. Es una rosa más sucia, más... Sí, es la más- forma más brusca. que se usaba en la novela negra americana en esta época. Es
Silva Claro, González, la clásica. Carmen, Rob McDonald, Hines, todos estos autores practicaban ya de lo que ellos llamaban el género hard boiler, porque no se había inventado todavía novela negra, faltaba que vinieran los franceses listos, que son, fíjate, esto se llama novela negra. Entonces yo hacía novelas de investigación, de pelea, de puñetazos. La calle, del lenguaje sucio. Al hilo de lo que decía Santi, me ha representado que yo al principio de ponerme a escribir, que empecé muy jovencilla, era muy importante el qué tenía que contar, o sea, el argumento, la trama, el qué, pero conforme van pasando los años, o yo voy evolucionando, es el cómo lo digo, o qué no digo, o no lo digo, cómo lo muestro, a lo mejor. Entonces eso está cogiendo importancia, a lo mejor otro autor, pues es al contrario, sabéis que cada uno lleva su evolución. Y una cosa que se me ha ocurrido cuando estabais hablando de la investigación y tal, pues diríamos que Crónica de una muerte anunciada es novela negra. Bueno, es un ejercicio de estilo, eso de se trata. Es una... Cada novela de García Márquez Y es no tiene ningún investigador, y empieza pues in extremis, que se llama, empieza diciendo el día, la mañana que Santiago Nassar le mataron, tal. Ya lo tienes ahí y ya todo es, no hay un investigador, sino que cada personaje del pueblo, La familia Pascual Duarte, ¿sí? efectivamente, cuenta su versión y el lector al final se hace la idea, o hay quienes cierran el libro y dicen, pues no me he hecho la idea, porque los finales abiertos no a todo el mundo les convence. Pero hay una cosa muy interesante y es que la gente tiene miedo al spoiler, no a los spoilers. Y justo si hay pánico al spoiler, esto es en el género negro. Sin embargo, hay una línea, creo, en el género negro que es justo de lo contrario. Porque cuando tú desvelas desde el primer momento, como hace esta novela, desde el primer momento quién es el asesino, o has dicho así todo otra, el asunto está que ya el lector no tiene que estar pendiente a ver quién es el asesino, a ver quién es el asesino, sino que se puede detener en los detalles de cómo el investigador hace la investigación. Y el ejemplo muy claro lo tenemos en Colombo. Colombo, desde el primer momento que aparecía, se pegaba un tiro en plan plasta y ya sabíamos que ese era el asesino. Y la gracia no era descubrir quién es el asesino, porque lo sabíamos desde el primer momento, sino cómo con detalles tontos, sacados de contexto, de su mancha en la gabardina, de su bocadillo, del otro porque le puso el botón o no, con tonterías termina descubriendo. Y la gracia es justo en la investigación. Es un género me parece muy bueno, por tanto no hay que tener miedo al spoiler, mientras se trabaje bien. Hay un género, un requete, es un género de relato negro, que es el que hablas el asesino. Ah, sí. Ahí hay películas. No estoy acordando de una. Y 80 almas, asesino dentro de mí. Hay una serie de representantes muy interesantes. Pero hay una novela más clásica de Dashiell Hammett, que la novela empieza, que el que habla es el muerto, que es más interesante. Que está flotando en la piscina. Claro, que esto llevaron a la... Está flotando en la piscina y tiene que contar por qué está muerto flotando en la piscina. No hay intriga. Sin embargo, ¿Y no sabe quién lo mató? la gracia del asunto de la novela que decía Santiago, había un ejemplo que me gustaba mucho, que cuando decían, ¿cómo defines novela negra? Decía, es que si la sociedad fuera una tarta, el relato negro es como un cuchillo que corta y ves todas las capas. Ves toda la sociedad entera, desde la parte de abajo a la de arriba. Esa es la gracia de la novela negra, que para mí esto es una forma, por ejemplo, de viajar muy interesante. Yo quiero ver cómo es Hungría. Pillas una novela de algún autor que escriba bien y te empapas cómo la sociedad va. Quizás novela negra, viajera, gastronómica, política, Baja Montalbán sea uno de los pioneros, ¿no? Porque eran novelas viajeras, ¿no? Salía a Tailandia, salía de un montón de sitios, y la gastronomía también. O Albacete, ¿no? Y Albacete, entonces, eran una, ¿no? ¿Quién conocía el vino de Estola en España? Cuando publicó la Rosa de Cataluña. ¿Quién conocía, quién se imaginaba que en el sertón manchego había una selva salvaje que está en el Valle de Cruz? No lo conocía nadie.
¿Cómo va a haber una cosa verde, de árboles? Y él lo descubrió en una rosa de Alejandría, y por eso sacó eso de la mancha que se hace en Albacete, el vino de Estola de Villarroel. En fin, todo eso lo sacó. Lo mismo que iba a Tailandia y te contaba cómo se come el mono vivo. Se le repana al cerebro, se le echa salsa y se come. Bueno, poniéndole en el centro de una mesa a la que todos los comensales no se le ha venido ese capítulo. Bueno, Es muy conocido. Ha perdido fuerza Vázquez Montalbán, ¿no? Ustedes sus novelas. el tiempo pasa para El todos. tiempo pasa, entonces muchas veces. Envejece. Sí. Gran escultor el tiempo. Y por último, una cosa, ¿cómo veis vosotros el futuro de los relatos? De los ¿El relato negro? Sí, o de ¿Del la... relato o del género negro? Bueno, las novelas. Yo creo que precisamente el relato, Digo relato en el sentido más amplio, porque no digo sí. un cuento de una página. Hay relatos largos Yo- que tienen la misma extensión que una novela corta. Y- Yo creo que va a evolucionar un poco. Se va a mantener, porque yo creo que no va a perder. Pasa como un libro en papel, no se va a perder nunca lo que sea electrónico. Se va a mantener, pero se va a ir mezclando con otros y cogiendo alguna calidad, cogiendo cosas buenas de otros. Pero es probable que no pierda su esencia. Yo creo que precisamente estos tiempos de inmediatez, que todo lo queremos ya y que las novelas que de 1000 páginas o 700, lo que nos son, vamos, es que no resulta casi para estos tiempos inviable. Bueno, no me lo imagino en el metro leyendo 1000 páginas. Hoy en día se lee en otros formatos también, ¿no? Pero hay gente que le gusta leer en papel, lógicamente nos sigue gustando. Creo que precisamente lo corto va a tener un auge. No sé si es porque es donde yo me muevo o porque creo en ese género o en lo corto. Precisamente por la vida que estamos llevando. Y por los medios de comunicación, por Facebook, por Instagram, por Yo todo eso. diría que el mejor sitio para leer. Por un lado, El el metro o el tren. sí. Yo me llevo unos radios así de acuerdo. Soy el único seguramente de mi hago, pero bueno, esa es una manía mía. Bueno, sí. Sí. Vamos a lo corto, si tú se enteras de cómo es el futuro. Vamos a ver, la novela negra tiene un futuro complicado, porque si solo en el sentido de que sí, que lo políticamente correcto, si empezamos a meternos con lo que se puede decir y lo que no se puede decir, cercenamos la libertad del escritor. Pero Y porque entonces- es que lo que se puede decir, no entiendo. No te entiendo en principio No, que a quién es censurar. no, bueno, pero ya sé que me Tú censura. vas Bueno, a en SBN bueno, y para adelante. eh, Autocensura, quiere decir. sí, si el escritor se siente un poco presionado para que no diga ciertas cosas o las editoriales se meten corrigiendo los textos de los autores, ¿no? Entonces se tergiversa un poco el espíritu ese de escribir, ¿no? Mira, dentro de poco viene Carlos Augusto Casas, ¿no? Publicó una novela deliciosa, No hay junglas en las piedras. Correcto. Pero la siguiente, ya con una gran editorial, con una tirada impresionante, con un marketing de la leche, es una novela light, que no tiene nada que ver con esa fiereza, con esa brutalidad, ¿no? Porque el argumento es de un viejo que queda con una puta cada cierto tiempo, pero no para hacer sexo, simplemente porque quiere hablar con ella, ¿no? Y esa puta presta unos servicios a un grupo de gente, de abogados y gente con pelas, ¿no? Y aparece asesinado. Entonces el viejo eso se lo toma fatal y decide vengarse. Entonces un anciano dice, ya, lo que me queda de vida es muy poco, pero yo voy a hacer justicia. Y voy a hacer lo que esté en mi mano por hacer justicia a lo que le ha pasado a esta prostituta. Ese es el argumento de la novela, ¿no? Está muy bien escrita, tiene además una prosa maravillosa. Y a mí la siguiente de Carlos Augusto Casas. Fue premiada además, fue premiada. Sí. Pero la siguiente, que ya se mete con los medios de comunicación, con lo que es verdad, con lo que es mentira, ese tipo de cosas, ¿a dónde voy con todo esto? Bueno, dos ideas así rápidas, ¿no? Lo decía la diosa del país, ¿no? Dice, como se cercene la libertad del escritor, se acaba la literatura. Punto de partida. Y sobre lo corto y lo largo, hombre, ahora tiene mucho prestigio, está teniendo un boom lo corto, los microrelatos, los cuentos, el hombre va con más prisa, no quiere grandes tochos, no quiere todo que vaya un poco al grano, ¿no? Entonces están publicando muchos libros de cuentos, ¿no? Y muchos libros de microrelatos, ¿no? También porque por esa prisa, por ese, ¿no? Por eso es que decir mucho en lo poco, ¿no? Como los que en la poesía, ¿no?
Pero claro, la negritud tampoco la puedes plasmar en un texto. No, pero mira, te voy a Entonces, poner un ejemplo bueno de las dos cosas, de brevedad y con hibridación. Un autor de la casa, David Luna. Aquí, está haciendo ciencia ficción, pero tú coges su último, Noctópolis, y es un género, es negro, ambientado en una sociedad tipo Blade Runner, pero es un argumento totalmente de novela negra. Más gordo, pero también que mezcla esos tipos, es Carbono Modificado. Pero la leo es una novela negra, aunque ocurra en mundos y dentro del mundo de la ciencia ficción. Pero, por ejemplo, Noctópolis me parece un ejemplo muy claro de esa idea de cortedad, porque es novela corta, en sentido son 100 páginas, 125 páginas, y sin embargo, el argumento es puramente negro con mezcla de otros. Creo que vamos a eso. Yo de todas Y por formas, eso está triunfando contradiciendo a lo que decís vosotros, que los tres, a las editoriales no les Ah, interesa. claro, eso es otra cosa. el mundo de está en las papel, editoriales. está en papel. Porque una novela, hay dos cosas. Yo me descarrocé mucho cuando fui a publicar con Santiago por primera vez la novela Mazapán Amargo, que fuimos a hablar con un editor que nos hizo un ejercicio que es el precio al revés. Y la novela vale 19 euros. ¿Cuánto se lleva el autor? ¿Cuánto se lleva la librería? ¿Cuánto se lleva el distribuidor? ¿Y cuánto se lleva la editorial? Claro, tú vas viendo eso y dices, qué lío, sí. Entonces, 10% del autor, 30% la El que menos se lleva. a ver, pero ¿cuál es el aspecto? Pues que a una editorial lo que le interesa que un libro cueste 23 euros. Sí. Ya está. Por eso Entonces, tiene que tener un libro pequeño que vale 18 euros, los 17 euros no le interesa. Porque primero, no va a la mesa de novedades. Que esto es un negocio. No, eso también es una. Entonces, en la mesa de novedades, si os fijáis, en la librería, todos tienen todo. Muchos no, porque ya asustan. Si tú ves una novela de 80 páginas, tío, 800 o de 1800, o el boteguillo, que te cuadra para lo ver los libros. Sin embargo, el volumen, el tamaño, o sea, el grosor del libro, no de lo que se escribe, sino del libro, da el precio. Y eso hace que le interese. Hay autores que tú coges esa novela de Mazapán Amargo, la ves y como Jesús era muy rácano al editar, pues te deja un margen. Sí. ¿Por qué? Eso lo Porque, hacen muchos claro, autores. te ahorras en papel y en Muchos edición. editores. Mientras que si tú lo que quieres es justo prolongar, pues lo haces hasta que salga muy grande. Eso, desgraciadamente, Hombre, las librerías deberían promover también la literatura que se hace aquí. Solamente he estado en una librería en el escaparate, solo. Y cuando pregunto a alguien, algún librero, bueno, ¿por qué no me ayudas poniendo los libros aquí cuando alguien entre que los vea? Dice, no, porque yo vendo Pedro Redente y yo vendo a Dolores Redondo. Dice, aquí no te vendo nada. Así que el libro se va para abajo. la ¿no? vida es así de Entonces, triste. entonces es así, es el mercado. Es el mercado. Ya lo dijo ese Es señor. Jorge Javier Vázquez y compañía del mercado. Esto es lo que dijo Rato para abrir los ojos a todo el país, que dijo, esto es un mercado mío. Y ya está, es lo que hay. Entonces, Bueno, pues, no podemos bueno, enseñarlo. bueno, Pero vamos. Abrimos también, porque Sí, pues Sí. igual quiere Sí, por favor. participar. Como estamos los amigos de prácticamente, Sí. tenemos un ratito para si a alguien le apetece preguntar o comentar. preguntaros una cosa, habéis teorizado mucho acerca de lo que es y no es la novela negra. Entonces, eso, similitud, como el espíritu libre del creador, todas esas cosas que habéis hablado. Entonces, quería saber cuál es vuestra opinión y si se puede inscribir o incluir, mejor dicho, en novela negra, los trabajos que, bueno, con las publicaciones de trabajos de investigación acerca de sucesos que han ocurrido anteriormente, que por la causa que sea han quedado ocultos y que, bueno, que está referido, por ejemplo, pues a asesinatos, a cosas así. ¿En ese sentido consideráis que eso es novela negra? Yo diría que no, No. es crónica. Es sociología. Es sociología, indudablemente, Sí, pero eso. también es sociología la mayoría de las Pero cosas. tiene ficción, Ensayo. Pero tiene ficción. Normalmente eso se lo suele hombre, encuadrar en normalmente, crónica. a ver, hay una cosa que ocurre generalmente que es muy difícil investigar de algo que haya ocurrido hace 60 años, vamos a poner un caso, pero un asesinato, entonces ahí tienes que hacer un buen trabajo de investigación y a lo mejor consigues llegar a lo que realmente ocurrió o no.
Y normalmente pues, son sucesos así que han quedado ocultos porque detrás generalmente pues, debe ser el caso este de Puerto Urraco, que no sé si se ha llevado a la novela o no, no tengo ni idea. Así. En ese sentido, o sea, al cine sí, por supuesto, pero no sé si se ha llevado a la novela. Entonces quería saber si para vosotros, que yo creo que hace poco sí se ha publicado algo, lo que pasa es que no recuerdo. Te voy a decir una cosa que es interesante. El viernes tenemos una jornada, quizá la más interesante de la semana, La que cierra. porque empezamos con una forense que va a hablar sobre los verosímiles, los muertos son verosímiles, porque se mueren de verdad y tienen rotos y lo que el forense tiene que decir. Y le acompaña, como le presenta, un escritor de lo que tú dices, que es Enrique Sánchez. Él hace crónica de sucesos antiguos, lo investiga, lo publica y va a haber presentado en este festival un libro recopilando bastantes trabajos que tenía sobre eso. Pero o sea, no lo ha dicho porque lo han publicado. Pero hace exactamente lo que tú dices, que es crónica de sucesos. Hay un libro. Es negro, pero no es novela. Claro, no es ficción, que no es ficción, claro, es que si ya entra en... porque uno puede meter otras, o sea, quiero decir, su aportación, sus ingredientes como narrador pueden estar muy bien plasmados, o sea, y a la vez sujetarse a esa realidad o a ese trabajo de investigación que ha hecho. Sí. Es decir, que, bueno, pero tiene que meter literatura. Hay un libro que es El Club de los Jueves. Son unos jubilados, que uno de ellos es una escritora que ya está claro en la residencia y quieren seguir investigando y viendo. Entonces, los casos que ya se han quedado obsoletos y que se pueden ver quién pasó, se los dan y investigan sobre ellos. Entonces, tiene la mezcla de los dos. Tiene ficción, pero está basado en casos reales que se pueden mirar. Eso sí puede ser, ¿no? Una pregunta. Lincoln en el bardo de George Saunders, ¿se puede considerar fuera de la No sé. No. Pues bueno, en cualquier caso. Aprovechar para hacer la publicidad y así no la... Me parece que es. Lincoln en el barro. Lincoln en el bardo de George Saunders. Cuento un poco y a lo mejor por ahí podemos ver, son en las conversaciones que tiene el bardo, significa un espacio entre el cielo y tal, de los muertos, ¿no? De los muertos, se puede catalogar como negro algo que versa sobre el más allá, ¿no? Y es el diálogo, el sentimiento que tiene el expresidente Lincoln con su hijo, fallecido, siendo adolescente y demás. Es ese diálogo y el diálogo de los difuntos y demás que se mezclan y que tienen cierta relación, aparecen como meteoros, ¿no? En la atmósfera, en la Tierra, ¿no? Y demás. Y creo que es una obra, yo la catalogaría como negra, por aquello de diferenciar, pues pero sí va más allá. Y digamos que es un poco el sentimiento sublimado de un padre respecto de su hijo. Eso, los puntos rosa enlazan que yo creo que si yo fuera editor, y cuando odio lo de los géneros, porque al final es una herramienta de los editores o de los que tienen que enseñar literatura. Tenemos la mala costumbre en España de no clasificarlo. Sí, en castellano. Entonces lo sueltas y al final se pierde la gracia que es lo que se mete, lo que se va por todos los sitios. Pero hay un subgénero que ahora está muy en boga, que se llama autoficción. A la autoficción, claro. Que el máximo exponente es A Sangre Fría, de Capote. Entonces dices, vamos a ver. Eso es un suceso que ocurre, que Capote lo investiga, un trabajo de campo, yendo al pueblo y tal, y luego lo ficciona. De eso hubo mucho polémica de esto, ¿en qué colección lo metemos? En reportaje, porque él lo escribió, o sea, el descargo era del New Yorker para hacer un reportaje sobre ese.
Y le gustó tanto que lo ficcionó. ¿Por qué lo ficciona? Porque tú no puedes estar presente en el momento que el asesino dispara a un niño en la cama. Te lo puedes inventar, pero tú no has estado allí. Por eso ya no es que sea ficción. Y la crónica es que el niño aparece muerto con una bala. Y ya todo. Pero todo lo que se inventa es ficción. Lo que pasa es que, bueno, ahora se llama también mucho, no sé cómo se pronuncia, el espíritu true espíritu. Vale, pues eso está muy de moda, ¿no? Todos los delfines y eso son true. En el fondo es esto, es suceso. Ahora hay una serie que está teniendo muchísimo éxito, que era un asesino en serie que se citaba con homosexuales para tener citas amorosas y lo mataba. Y se lo comía. Y entonces, bueno, no creo cómo se llama la serie que está muy... Exacto. Y a la vez se ha estrenado una serie documental sobre eso mismo. Sí, por un lado sería la crónica y por otro lado lo que es la ficción. Que ha habido un periodista que ha escrito una novela, un relato, sobre las cintas que deja grabadas este. Entonces, no sé. Yo lo que pasa es que yo también sigo muchas veces en los periódicos, y ya los periódicos menos, porque no, eso no vende. Pero antes que había siempre una sección de sucesos, periódicos. A mí, para mi gusto por el género, lo leía en la televisión. Y hoy en día los sucesos se han hecho tan amarillos de a pie de gracia, quitando los de La Sexta, que hay un grupo de investigadores que están todo el día dándole a cómo hacer y cómo van, pero son crónicas de sucesos. Entonces, si tú te inventas algo, ya es ficción. Porque esto es como, aquí como hay insignes historiadores. Cuando tú estás reconstruyendo un hecho histórico, tiene que ser lo que pasó. Los hechos históricos son inalterables y inmutables. Es lo que pasó. Otra cosa es el juicio de valor del historiador. Pues yo creo que pues en los sucesos pasan lo mismo. Tú puedes poner los datos reales. Y luego en la crónica, pues parece que no sé qué, parece que no sé cuántos, pero intentando no hacer ficción. Eso es lo que es la diferencia. Se puede comparar a posterior. Te cuenta hechos reales de los romanos, pero los ficciona todo. Bueno, pero Posterior no estaba contra Jano el día que ligaba con el... Es literatura. Hay un elemento de creación, en ese caso, de formación de hipótesis en cuanto a las lagunas que pueden aparecer en un momento histórico o demás. Eso la novela explica. Sí, pero además se le une una prosa que claro que sea literaria, para que sea novela, porque para lo que estáis hablando, a lo mejor si no reúne esa prosa, pues no entra dentro del género literario. Pero Posterior, que además de novela histórica muy buena, es que hace ensayo, porque luego al final, en esos 8 de 1200 páginas, las últimas 200 es un ensayo de introducción al contexto puramente histórico y sociológico que te complementa la novela propiamente dicha. O sea, cada libro suyo en realidad son 2 libros. La ficción y el texto histórico propiamente dicho. Novela histórica, esto que sería novela negra, pero partiendo de una realidad. Claro, pero es novela, literatura. Claro, Hay un hecho espeluznante que tenemos en esta ciudad, sucedido en el polígono, el tema de carnaval, que parece que está sometido a investigación policial y demás, que podría dar pie sobre un hecho real Claro, si eso a una creación. normalmente te inspiras en hechos reales. La literatura se basa en eso. De hecho, es que hace poco se presentó una novela negra ambientada en los años 70, basada en un crimen real de una chica que fue asesinada y su cadáver apareció cerca del puente de San Martín. Entonces, uno de los niños que descubrieron aquel cadáver, 40 años después, ha escrito una novela basada en aquel suceso que a él impactó en su infancia. Claro, él decía que hay parte de ficción porque no se ha podido solucionar aquel crimen. A lo que voy es que la crónica de sucesos es una fuente muy jugosa para futuras literaturas que vengan después. De todos modos, no pude haber novela
si no hay verosimilitud. La verosimilitud, es que no lo hemos inventado, o sea, parece que ha sugerido aquí como que es no sé qué. No, es algo interno de la narrativa, del relato. Visos de certeza. Que no Visos de certeza que luego te engañan como quiere, como todos los demás. ¿No? Entonces, es aquí, yo creo que se ha liado un poco la cosa porque se han confundido cosas que no son, ¿no? Pero que realmente cualquier narrativa, cualquier relato, tiene que tener verosimilitud. Porque si no, no paga. Es que no lo queremos. Bueno, Eso es lo que estamos diciendo. Yo defiendo que la convención que todos aceptamos con la novela policial es que sea verosímil. Sí, Usted puede inventar lo que quiera. Sí, no todas las demás. no. Bueno, Hay situaciones o cosas universales como Pedro Páramo, que es que no por donde lo cojas, Fantástica. y no tiene, es totalmente fantasía, es una novela y es una obra universal. están todos muertos, lo podemos decir. No es spoiler. Es spoiler, es decir. El pueblo está todo muerto, es decir, ya lo sabemos. Y es una maravilla leerla y releerla, aunque pasen más. Hay otra novela que a mí me gusta mucho, que se llama La ruina del cielo, que es de Mateo Díez, que es eso mismo, pero en un pueblo de lo que se inventa aquí. Hablamos de verosimilitud. Este autor tiene toda una geografía que se ha inventado, ¿verdad? Ah, sí. Sí, y entonces pues hay uno de los. La novela la definió como un obituario. Todos los que aparecen casi todos estaban muertos, porque hablan. Eso es inverosímil, pero lo aceptamos porque forma parte del género. De la literatura. Este Luis Mateo, por ejemplo, escribió una novela curiosamente con visos de policial, pero te lo tiene que explicar él que tienes intención en las primeras páginas del prólogo, si no. Sí, no, es una novela que transcurre con un crimen, investiga que va pareado por la ciudad. Bueno, porque Luis Mateo lo que busca es una cosa que yo aprecio mucho en todos los autores, es el estilo. Lo que diferencia muchas veces literatura para mi criterio de no literatura es el estilo. Hay quien escribe sin ningún estilo, es decir, como un antiguo compañero nuestro y amigo que decía que escribir es muy fácil, muy sencillo, porque poner una palabra detrás de otra hasta que no me caso. Eso fue su definición delante del otro. Es que esto es muy fácil. Esto, tú pones una palabra detrás de otra hasta que llenas un libro y ya apañado. Claro. Eso es sencillo. Eso. Como le contestó Julián Ibáñez, eso es como bailar el paso doble. Y una vez que aprende nunca se olvida. Escribir es igual. Pero el estilo es lo que diferencia las cosas. Este mismo Julián Ibáñez que hace novelas muy cortitas, su estilo se reconoce rápidamente. Porque como practica el juego de ironía, es muy difícil. Eso hay que saber hacerlo. Y eso es lo que te atrae de una novela. Para mí, el estilo, es decir, aquello que diferencia de lo que es arte de lo que no es arte. Literatura como Cualquier arte. Tú ves un cuadro que dice, estoy reproduciendo por enésima vez el secuestro de la Sabina. También hace cientos de años, y como misterio. No, que está muy bien hecho, porque si no los señores, ya anda, pero poco menos. Eso es un misterio. Y lo que diferencia una obra de arte, o sea, literaria, la que sea de otra es la aportación personal, que en el caso de un escritor es el estilo. Aquí escribe de forma muy seca, telegráfica, como una metaneta. Y eso imprime un estilo que te atrae. Santiago, que es más amante de la prosa casi poética, digamos, en muchos casos, en otros no. Y humorística. Entonces, bueno, pues todo eso hace que la metido con el género. El género, sigo insistiendo, que es una forma de clasificar las cosas. Por último, ¿alguna pregunta más? Para contar, que me digáis, ¿qué os parece esto? Que es una última pregunta aquí de Diana. ¿Qué os parece el estilo? O sea, ¿cómo valoráis el estilo? Para mí es muy importante, precisamente un lenguaje que no se atenga a la forma de hablar real de los personajes, que no se atenga a su cultura, pues la verdad fracasa desde el principio.
Hay gente que te pone algo, como gente de los bajos fondos, pero utiliza un lenguaje redundante, intelectual, o no tiene sentido. Creo que es la clave para dar la verosimilitud precisamente a la novela. El estilo no es todo, es lo que hace que las novelas de un autor sean de ese autor y le gusten a un público y no a otro precisamente. Yo creo que es la clave, el estilo. Su seña de identidad, yo creo que es. Y además de eso, pues, claro, a raíz de ahí pues tiene seguidores, o saca una nueva serie, si comulgan con esa identidad, que es lo que hace mucho el escritor, reflejar su mundo, pero el lector es un juego de espejos. Y eso, y los temas. La trama, los temas que toca, porque también eso forma, aparte de con la prosa, de su estilo de prosa, sino los temas recurrentes, que todos los escritores tenemos, hay temas que volvemos y volvemos sobre ellos. Bueno, se me habían quedado cosas ahí en el tintero. Una, sobre la historia y la literatura, yo no soy muy partidario de separarlos. En la historia hay mucha literatura porque hay que contar cosas, ¿no? Y en la literatura también hay mucha historia porque está el contexto histórico del escritor que está escribiendo en ese momento. Entonces, historia y literatura, yo no sería muy partidario de hacer un arte de la separación con un cuchillo entre esas dos cosas. Sobre lo de los símil, tendría que pensar un poco, pero es que quizá no me gusta mucho la palabra, verosímil viene de verdad y la verdad funciona en religión, en ciencia, en matemáticas, en física y en química. Y cuando hablo de literatura, estoy un poco, me desprendo un poco de esa idea de la verdad. A mí por lo menos me pasa, a mis amigos en los libros. El estilo, hay una frase que se citaba mucho, el hombre es el estilo, ¿no? Se decía antes, el hombre es el estilo. El estilo fundamental, es decir, las palabras constituyen la plastilina con la que uno va elaborando la novela, es fundamental. A mí me encantan las frases hechas, me encantan las provocaciones, me encantan los chistes. Alexis Ravelo te dice, este hombre es más aburrido que Spiderman en un descampado, ¿no? O una expresión de esta mujer hizo de clítoris corazón, o la prosa, que uno la puede trabajar en su antojo, como una plastilina. Incluso inventarse palabras. Elena Quiroga, ¿no? Que se acaba de editar una novela suya, Tristura. Fijaos que palabra bonita, de hermosura y de triste. ¿Por qué no? Entonces, ¿cuál es la herramienta con la que trabaja un médico, con la que trabaja un ferretero, con la que trabaja un escritor? El lenguaje. Eso es lo que trabajarlo. Entonces, para mí es fundamental. Es decir, que yo intento que alguien pueda reconocerme por el estilo. Que alguien pueda decir, esto lo ha escrito Santiago, ¿no? Y por los mira temas, que sus verdes, ¿no? por los temas también. Y los temas que me gustan también. Claro. Entonces, si es un texto que yo leo y tengo que estar yo, me tengo que reconocer en ese texto. La gente que lo lea tiene que decir, sí, este es Santiago, conozco sus gustos, sé lo que va a decir y va a comentar aquí esto o lo otro, ¿no? Entonces, pues es igual que un cuadro del Greco, yo lo veo desde lejos y el que Está yo identificado, claro, tiene un estilo. tiene un estilo. Juan Benet, pues veo un texto y digo, esto es de Juan Benet, ¿no? Porque por cierto hizo una novela negra. Juan Benet, de un crimen, finalista del Premio Planeta. Entonces, para mí el estilo es fundamental. Tampoco puedo caer en el lirismo. Dice, oh, mira qué frase tan bonita ha dicho este escritor. Está bien, pero es una frase bonita, ¿no? Pero, en fin, mucha gente escribe, hay que saber poner los puntos, las comas, ¿no? Los sujetos, verbos y predicados. Uf, ¿no? Madre mía, ¿no? Cosas un poco elementales, ¿no? Es decir, el lenguaje que hay que trabajar. Vale, pero hay que, el lenguaje hay que dominarlo bien, hay que manejarlo. Sí, hay que saberlo hacer para luego deshacer. Y quizás eso mismo es un estilo, el romper todas esas reglas. Si no, pues yo también empiezo a leer un libro y ya a lo mejor en el primer párrafo digo, señora, que yo ya no veo que tenga fuerza, no hay creatividad, no hay una emoción en las frases, no veo, ¿no? Igual que algunos, pues se enrollan muchísimo en hacer descripciones, te ve describir un balcón, 3 páginas para describir el balcón, ¿no? Porque hay este escenario, porque a Tonel Redondo, por ejemplo, le gusta mucho eso, ¿no? Y yo escribo eso es mostrar. El párrafo, el otro párrafo, ¿no? Uf, digo, madre mía. A diferencia de eso, mostrar no es lo que decir. Mostrar es una cosa, decir eso. Claro. Igual que decía Vázquez Montalbán, no, es que hay novelistas que tardan 3 o 4 páginas en describir cómo una persona sube una escalera.
De hecho, hay 4 elementos en la literatura que hacen que avance o ralentice una novela, que son la acción, el diálogo, la reflexión y la descripción. Tanto la reflexión como la descripción ralentizan la novela y la acción y el diálogo lo avanzan. Entonces, por ejemplo, una novela negra requiere más de acción y de diálogo, ¿no? Frente a las otras novelas más del siglo XIX o más clásicas que llevan mucho de descripción y de reflexión. Lo suyo, y ahí sí que marca el estilo, según tienen más de una cosa u otra, lo suyo es poderlos equilibrar, pero claro, hay escritores que tienden más a uno o más a otro y eso también forma parte del estilo. Y para ti, Joaquín, porque tú también como escritor, Yo lo que pasa es que cada vez me cambio de criterio, porque ahora el último que he leído me ha gustado mucho con la idea de que rompe ese esquema clásico de sujeto predicado. Entonces, en una frase hay una descripción de cosas, de sentimientos, que no emplean las comas. pero hay que saberlo hacer. ¿Por qué? Porque si tú eres autora, te dice que una chica, es que esa forma hago que tú pienses con el mismo ritmo que la persona que habla, la voz que habla. Tú no piensas, Cuidado con eso. tengo mucho dolor, tengo coma, ahí. Entonces, a mí el estilo, sin embargo, de siempre es lo que me atrae más de un libro, Más que el tema. más que el libro. Mira, el otro día leí un texto que se está poniendo de moda poner una coma, dices el sujeto y pones una coma. El niño coma, juega a la pelota. Puedes hacer una parada cuando te expresas de manera oral. El niño juega a la pelota, pero escribiendo no puedes poner una coma después del sujeto. Bueno, entonces, Eso forma parte del estilo. leo eso y digo, oh, A mí, por ejemplo, hay un escritor que me gusta mucho, y ha vuelto ahora Javier Marías, que hay veces que su trama cabría en 10 páginas. Pero para decir lo que cabe en 10 páginas necesita 15. Pero claro, yo soy muy amante, Santi lo ha citado, pues ya sabe por dónde cogemos cada uno, de Juan Benet, que necesita para decir o sea, puede hacer una frase que dura 240 páginas. Y ser una obra maestra. Es decir, bueno, de hecho, Juan Benet inventó una máquina, un ingeniero, para poder leer estas novelas. Sí, él inventó una máquina que tenía 2 rollos, 2 bobinas. En una lo he leído y en la otra lo pendiente de leer, con una manivela. Entonces, empezamos así, como no tiene puntos y aparte, es un relato entero. Entonces, bueno, eso es el estilo. Es su estilo, ¿no? Que hay herederos como usted. Ya, hay como Javier Marías, que sin embargo es el rey de las justapuestas. Vale, pues está. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Como todo. Hay amantes, es el estilo. Hay un estilo metralleta que hacen sujeto verbo pesado, punto. Sujeto verbo, punto. Y hay gente que le parece muy bien, le gusta y lo hace muy bien. Y a otros les parece muy soso. Siempre experimenta más. El estilo tiene que ser experimental por realista. Pues si no repites el esquema. Y la originalidad. Es eso, mucho La creación. no es adjetivar, no es hacer frases redundantes, es que el lector tenga la sensación de que lee algo por primera vez. Algo novedoso, algo nuevo. La originalidad para mí es la clave. Yo tengo una cosa que Vale, Vamos a... pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por asistir y aguantarnos.